Hola, hola Orlando. Hola, ¿cómo estás, Munich? Muy bien, muy bien. Bueno, acá estamos, acá estoy invitando a Orlando a eh, una conversación entre terapeutas corporales, y aprovecho y pregunto si podríamos decir que te sentís un terapeuta regiano o no. Eh, pero Y bueno, si vos me otorgás el lugar de terapeuta reikiano, me va a ser más fácil sentirme un terapeuta reikiano. Para eh, mí la terapeuta reikiana sos vos. yo me siento una terapeuta regiana, por eso. Sí, sí. Yo me siento cada vez más. Es como algo que voy adquiriendo y que siento que va tomando cada vez más dentro mío, ¿no? Mm, En mi cuerpo, en el corazón. Como poco a poco siento que voy teniendo cada vez más identidad reikiana y más respeto y admiración por la mirada reikiana, ¿no? ajá, ajá. Por tu currículum, aunque tenga otros caminos muy diversos, siento que hay la perspectiva abierta de la mirada reikiana de buscar investigar y unir disciplinas, ¿no? Entonces, Sí, bueno, ya nos contará un poquito más. Hoy, bueno, cuento un poquito de ese proyecto, para quien no conoce. Mi nombre es Mónica claro. Sí, Quintana, yo soy brasileira, como decimos los brasileiros. Vivo en Mendoza, Argentina, y como terapeuta regiana, viví en una provincia del interior de Argentina. Muchas veces estoy bastante aislada de las personas que están por ahí, en este país tan grande que es Argentina. Y entonces me surgió la idea de hacer algunas conversaciones con terapeutas corporales o terapeutas regianos de Argentina, un poco para conocerlos y también dar a conocer públicamente a través de esas conversaciones que pueden ser más o menos íntimas en función del vínculo que pueda tener con las personas que inviten, ¿no? Es un proyecto que empezó el año pasado, en octubre, hice una entrevista con la Rosina Núñez de Córdoba y tenía la intención que fuera un poco más ágil, pero bueno, los tiempos orgánicos no son del, los tiempos del mundo a veces, ¿no? Del mundo más capitalístico, así, que todo va muy rápido. Entonces, orgánicamente no llego a la velocidad de hacer una entrevista una vez al mes, con vacaciones entre medio, con los tiempos de todos. Y ahora estoy volviendo a tener mi segunda entrevista contigo y te agradezco un montón que haya accedido a compartir un poco de tu historia. Y la idea es dejar un registro grabado para el futuro, ¿no? Como una cápsula de tiempo, para futuros terapeutas también, del camino de algunas personas. Siempre también como un movimiento orgánico, las personas que yo voy conociendo o conocidos de conocidos, o quien vaya llegando a través de la propia energía que se manifiesta en ese proyecto, ¿no? Así que hoy estás vos, Orlando Salowski, así lo voy a decir, y vos así. te vas a presentar bien. Bueno, Orlando tiene un vasto camino dentro de terapias. Voy a nombrar algunas cosas que me mandaste acá en el currículum y después te va a presentar vos y después vamos a seguir un poquito este camino, ¿no? Em, Acá dice, ¿no? Iniciaste tus estudios formándose en teatro en la escuela de Hedy Krila. Hedy Grip. También estudiaste y fuiste profe, instructor y formador en Río Aberto, Ujú. que es un gran centro acá de Argentina.
que también está en otros lugares, ¿no? Te formaste En Brasil también, sí. en Brasil también, sí. Te formaste en bioenergética en el Centro de Estudios Bioenergéticos y eso, ese centro de estudios que estaba en... Estaba en Buenos Aires, no, no existe más. Vale, vale. En esa época lo dirigía David Signac y yo tengo especialmente un vínculo con Elena Berro, que fue docente de ese centro y con quien trabajé y trabajo desde hace muchos años. Y también con Sandra Guimaraes de Río de Janeiro, es Ujú. una terapeuta muy reconocida de allá, que ahora ya está haciendo otras cosas después de muchos años, pero en esa época era docente de bioenergética. Ya, buenísimo. También tienes tu camino en la astrología, formado en Casa 11 Ujú. y dictando talleres, coordinando grupos. Ahí tienes tus investigaciones también en Casa 11, ¿no? En la Sí, astrología. Y sos formador en bioenergética, tienes una vasta trayectoria, ¿no? De más de 20 años. O no mucho más, ¿no? No sé, vos me vas a contar ahora. sí, sí, más de 20, no muchos más de 20 como docente, como didacta, más o menos esa cantidad, sí. Pero Ujú. bueno, mucha gente, mucha gente. Y tenés ahí, que también me parece súper interesante, que va más allá de lo regiano, pero me parece interesante integrar eh, eso que estudió con Kun Nie, así se dice, Cunie, claro, Cunie. Kun Nie, sobre el budismo y coordina grupos de práctica y estudios acerca de esa disciplina, de esa técnica, de esa Ujú. mirada del mundo, ¿no? Y acá estamos con Orlando Salavsky. Mira, ¿cómo es una conversación? A mí me gustaría que pudieras contar cómo fueron tus inicios, cómo empezó la inquietud como terapeuta, ah, hasta, hasta llegar, o si debo al mismo tiempo como terapeuta corporal, ¿no? Sí, ¿Cuál es la base? ¿De dónde empezaron las preguntas, las inquietudes? En fin. Y te invito a que te sientas libre a tomar el tiempo que quieras para contestar a esa pregunta. bueno, gracias. Mira, yo pensaba por ahí como nombrar, como a veces uno piensa cómo llega un paciente al consultorio o a la consulta, ¿no? O cómo llega un grupo. Eh, Llega a través de algún tipo de sufrimiento en general, ¿no? De algún padecimiento, alguna limitación, ¿no? Que empieza a ahogarlo de algún modo o empieza a ser muy pesada y entonces en algún momento siente que necesita como buscar ayuda para superar ese sufrimiento o esa limitación o para preguntarse cosas al respecto y poder trascender de algún modo eso, ¿no? Eh, yo de muy joven llegué así al teatro. O sea, para mí el teatro fue una vía expresiva y de autoindagación, ¿no? En un momento en que yo no sé si hubiera podido siquiera nombrar el sufrimiento. El sufrimiento estaba, pero no sé si hubiera sido capaz de nombrarlo con mucha claridad. Y la formación del actor me llevó a indagar en mis propias memorias, en mi propio cuerpo, en mi sentir, y me empezó a dar narrativa de quién era yo y de lo que me pasaba. Yo hice una formación con Hedy Krila, que era una rusa que había venido de la escuela de Stanislavski de Rusia, y fue la formadora de los grandes directores de teatro de la Argentina, ¿no? En 1950, 60. Eh, y la escuela de ella tenía actuación, foniatría y trabajo corporal. Eso es lo que ella consideraba que necesitaba un actor para formarse, ¿no? Ahora, como vos decís, no da el tiempo para que un actor haga todas esas cosas, entonces hace cursos rápidos, pero
las escuelas, el Conservatorio Nacional de Teatro sigue teniendo esas materias, ¿no? Eh, y bueno, y cuando yo ya estaba muy metido con el teatro, me di cuenta que lo que más me estaba gustando de eso era la parte del trabajo corporal, mucho más que la actuación en sí misma. Y entonces después me dediqué a continuar más toda la búsqueda a través del trabajo con el cuerpo. Y Orlando, ese trabajo, solo una cosita, ¿en qué años era eso de que estás investigando el teatro, que estás ahí? y 1977, 5, eh, post-dictadura, épocas difíciles también en la Argentina. No, tampoco había mucha cosa para hacer, ¿no? Como había que buscar los espacios porque estaban como bastante censurados todos los espacios expresivos, ¿no? Ujú. Está bueno ubicar en el Eh, tiempo también eso, ¿no? claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y después entonces yo continué un poco ahí con la persona que me daba las clases de trabajo corporal para la actuación, que era Susana Estela, que hoy en día sigue siendo una corporalista, a quien te puedo presentar si querés, que se dedicó a desplegar más el vínculo entre el movimiento y la plástica, el movimiento y el arte plástico. ¿Mm? Y trabaja acá en Buenos Aires y en Barcelona y en Madrid, en Europa. Viaja bastante haciendo esto de vincular el movimiento y el arte plástico. Sí. Entonces yo seguí formándome un poco con ella y después en Río Abierto con otros docentes, con María Adela, que era la directora en ese momento de Río Abierto. Y hice toda mi formación y fui parte del staff, enseñé, viajé a Brasil, viajé a Italia a enseñar, fui al centro de Río Abierto que se estaba gestando en Río de Janeiro, fui al centro que estaba gestándose en Nápoles y en Roma. Y después en un momento, bueno, sentí que ya era un lugar que me limitaba mucho con su forma y me limitaba mucho también en cuanto a que era una energía muy femenina la que se desplegaba. Eran muchas mujeres, viste que en el trabajo corporal siempre hay muchas mujeres, más que varones, Ujú. en trabajos corporales no deportivos, digamos, ¿no? Mm. Yo estoy acostumbrado a haber sido siempre mucho el único varón de muchos grupos, ¿no? Eh, bueno, entonces en ese momento quise hacer como una exploración distinta y ahí fue donde me fui como acercando más a la bioenergética, haciendo laboratorios en principio internacionales, con Frank Latke, con Liliana Cero, eh, con gente, con Sandra Guimaraes de Brasil. Bueno, me fui formando así un poco eclécticamente, digamos, como siempre como muy, como esto que vos decías, como siempre buscando integrar cosas, ¿no? Después apareció el budismo también a través del Kumnie, que es una práctica corporal energética que tiene toda la mirada del budismo, pero está dentro de los cánones de medicina del budismo. Ujú. El budismo tiene toda una psicología que no es muy conocida como tal, ¿no? Se la mira más al budismo como una religión o una filosofía, pero el budismo tiene toda una psicología propia, Mm. ¿no? Entonces yo me metí mucho durante 20 años con eso, primero estudiando, después enseñando. También viajé mucho a Brasil porque hay un centro Enigma en Río de Janeiro muy importante, hace muchos años, y viajé durante muchos años a hacer retiros a California, Estados Unidos. Este, bueno, eso fue toda una línea. Después la otra línea acá en Buenos Aires fue un poquito más el trabajo de la Gestalt, el trabajo de Norberto Levi, del desacuerdo interior. eh, y después vino la astrología y después vinieron las constelaciones familiares. Ah, ahí también Digamos, estuviste. También está. fue todo como un encadenadito. Pero siempre para mí el apoyo estuvo en el trabajo desde el cuerpo, Mm. ¿no? Para mí siempre fue desde la corporalidad, ¿no? Eh, y bueno, trabajé durante muchos años con individuos, con grupos, y después empecé a formar gente. Me pidieron, de a poco los grupos se iban armando y me iban pidiendo que enseñe y empecé a enseñar. Ujú. Y eso es lo que más estoy haciendo ahora. Si bien sigo atendiendo pacientes,
Fundamentalmente toda mi actividad está en torno a la enseñanza, a la transmisión de la técnica, de la forma del abordaje de lo corporal y lo psicológico. Y en este momento grupos yo no estoy coordinando, tengo un equipo de docentes que a su vez ellos tienen sus grupos terapéuticos, entonces en general voy derivándoles los pacientes a ellos y yo me focalizo más en el trabajo de enseñanza de la escuela. Ujú, ujú. Y vos tenés una escuela. Sí, por llamarla de algún modo. Es una orientación que lleva a esta síntesis que yo hice, digamos. ¿No? Mm, Vos sabés que, por ejemplo, la bioenergética de Estados Unidos, la bioenergética de Lowen, de la escuela de Lowen propiamente, del Instituto de Análisis Bioenergético, tiene mucho ese formato norteamericano. mm, Y lo que yo hago tiene como una raíz más sudamericana, más americana, no norteamericana. O sea, nosotros trabajamos con mucho más contacto corporal, eso nos acerca mucho más al trabajo reikiano, que tiene ujú, mucho del cuerpo del terapeuta en el cuerpo del paciente, ¿no? Y del cuerpo del paciente en el cuerpo del terapeuta también, ¿no? Trabajamos mucho también con música, con la danza, con mm, la espontaneidad, el movimiento. Y yo particularmente, si bien no hago constelaciones formales, no hago talleres de constelaciones, cuando estoy trabajando con un grupo, muchas veces veo que se va constelando algo y formalizo la constelación que se está armando. mm, Entonces a veces voy integrando también las constelaciones. Así como también yo trabajé muchos años con Claudio Naranjo desde el Enneagrama, hice todo el proceso SAT con él, y a veces también incorporo cosas del formato que él fue creando, por ejemplo, la inclusión de la meditación en el trabajo terapéutico y en el cuerpo, ¿no? Entonces, muchas veces usamos una modalidad que él transmitió, que era grupitos en tríos, donde uno es el que habla, el otro es el que escucha y el tercero es un testigo. Y se ujú, va cambiando el rol. Y la forma de escucha es una escucha meditativa, no es una escucha como esta charla que estamos teniendo vos y yo, sino que el que escucha es un espacio de silencio que escucha, un vacío, ¿no? ujú, Eh, es un entrenamiento que yo incluyo en el entrenamiento del terapeuta. O sea, cómo crear en sí mismo ese campo de silencio y de vacío para recibir al paciente, al cliente, ¿no? Y que sea la persona a la que se expresa, la que habla y se puede ir encontrando en ese espacio. ujú. Está interesante Entonces, tu síntesis, ¿no? claro, entonces es una escuela en ese sentido, de que es una síntesis propia que no es igual a la formación que ofrece el Instituto Internacional de Bioenergética, por ejemplo. Ujú, ujú. Ni Eh, tampoco del trabajo reikiano. A mí el trabajo reikiano me llegó a través de una brasilera también, Denise de Sauni, que vive en ujú, Río de Janeiro, que ella ya era terapeuta cuando se tuvo que exilar en México por la época de la dictadura allá en Brasil. Estuvo viviendo muchos años en México y se formó como terapeuta reikiana allá en México. Después volvió a Brasil y fundó una escuela de trabajo reikiano, fundó una revista, un periódico, y sigue como muy activa, ella ama a Reich, es de las personas que terminan la charla y dice, ¡Viva Reich! Como Sí. realmente es una apasionada del trabajo. Muy buen Eh, terapeuta, sí. Sí, me llegó un poquito a través de ella y yo la invité durante varios años sucesivos a que viniera a Buenos Aires y formara gente que ya se había formado conmigo en bioenergética, que ya habían terminado su formación, que estaban trabajando y se formaron como terapeutas reikianos con ella. Ujú, ujú, Algunos de ellos incluso viajaron a Brasil a seguir trabajando con ella, yo incluido, y otros no, otros tomaron como esa formación básica. ujú, ujú. Para mí el trabajo reikiano vino como al revés, ¿no? Porque históricamente Reich
y el trabajo reikiano vino antes que el Owen y la bioenergética. Pero para mí fue al revés. Primero tomé contacto profundo con la bioenergética y después vino lo reikiano. Y yo lo siento como un aporte que le da mucha profundidad y que le da este toque de ruptura, de locura y de inclusión de diversidades, ¿no? Que es algo que la bioenergética no tiene. La Mm, bioenergética es como mucho más acotada, prolija, ¿no? Más cerrada en un punto. Es un enriquecimiento enorme para muchísima gente, pero la verdad que a mí lo reikiano así, me parte la cabeza, como decimos, ¿no? claro, sí, te entiendo. Y bueno, ese ha sido un gran aporte de la bioenergética en las terapias corporales, porque ha sido puerta de entrada de muchos terapeutas, ¿no? Exacto, Entonces exacto. hay que agradecer. Es un formato que es mucho más fácil incluso de transmitir que el trabajo reikiano, Ujú, ¿no? sí, sí. Yo enseño primero el formato de la bioenergética tal cual es, y después le doy la ampliación hacia lo reikiano, como me pasó a mí, ¿no? Y es mucho más fácil transmitir prolijamente, ¿no? Lo que propone la bioenergética. No es que sea fácil, pero es más sencillo. Sí, es una forma de entrar, ¿no? Y una forma que ayuda, me da la sensación que ayuda. Ayuda un montón, sí, ayuda un montón. Así es. Pero Y no sé si te pasa, pero la gente cuando está aprendiendo, por ejemplo, se pone a veces en la postura de decir, bueno, pero ¿qué hago primero? mm, Y después qué? mm, ¿No? Pero ¿y cómo le pongo mano? mm, ¿No? Y todas esas preguntas son como en realidad una invitación a que la persona, el terapeuta, pueda conectarse con su sentir y abrir su intuición en el contacto, en el momento con el cliente con quien está trabajando, mm, ¿no? Eh, eh, Sobre todo en el trabajo reikiano, más aún, ¿no? Si bien hay un paso a paso, uno empieza desbloqueando el segmento ocular y va dando camino a partir de eso, abriendo la respiración. Pero bueno, la bioenergética es como si en ese sentido yo por lo menos la siento como, es más fácil darle recursos a la persona para que vaya apoyándose en eso y mm. ahí ir abriendo su conexión y su conexión, ¿no? Sí, sí, o sea, no quiero decir que es una técnica, pero ayuda mucho las técnicas que propone, ¿no? Es Exacto, no, exacto. porque por supuesto que no es una técnica solamente, pero como es armado desde una mentalidad muy yankee, entonces tiene medio protocolos que son fáciles de traer Más a la estipulado, práctica. claro. Sí, sí. Es Eh, sí, es como cuando uno compra algo en Estados Unidos y abre el paquete y vienen las instrucciones y te dice, rompa la bolsa, saque el objeto de adentro de la bolsa, enchufe el toma corriente, o sea, como paso. eh, y claro, y después no es así, en la práctica no es así, ¿no? Pero bueno, como recordar esos videos de esas clases de Lowen, que él hacía esas clases para un público masivo y iba allá. Bueno, en una época que los sí, terapeutas corporales tenían esos movimientos muy fetichistas, ¿no? De mostrarse muy eficaces en la catarsis. claro. Eh, Se me vienen algunas preguntas. Bueno, ya que estamos ahí hablando de terapia, de logo y de todo eso, se me viene una pregunta como, ¿cómo sería? Sé que ahora dijiste que no estás teniendo muchos pacientes, que ya está en una fase más de docencia, supervisión, docencia y todo ese camino que lleva esta otra etapa, ¿no? De ese camino de compartir conocimiento y de llegar a otras personas, pero cuando estás con un paciente o la propuesta misma de supervisión, ¿cuál sería el foco de tu mirada, como más allá de lo que trae la persona cuando llega y dice, bueno, vengo con este sufrimiento, con este conflicto? Ujú. eh,
a propósito de lo que dijiste, ¿no? Rompa la bolsa, como un protocolo o un encuadre o un caminito. ¿Cómo sería tu caminito, ¿no? El tuyo, el que no, no el de la boca, pero el tuyo. Ujú. Mira, yo confío mucho hoy en día cuando atiendo a alguien, en escucharlo un rato Mm, y después que se pare y sentirlo, mirarlo, pedirle que respire un poco. Y confío mucho en lo que aparezca ahí, mm, de lo que yo siento, veo, me llama, que puede tener que ver o no con lo que la persona estuvo hablando, ¿no? Eh, y siempre me aparece bastante naturalmente como una mirada sobre el potencial que puede tener la persona. ujú, Porque yo siento que la persona es más verdaderamente, como invitar, como invitar y hablarle a eso más, más profundo, más auténtico de la persona, que podríamos nombrarlo como todo lo que viene del foco de fuerza, poder, voluntad, todo lo que viene del foco de amor, compasión, empatía, y todo lo que viene del foco de inteligencia, de interés, de creatividad, de visión, ¿no? Como si... eh, yo seguí bastante también las enseñanzas de un español que se llamaba Antonio Blay, que, que él decía que todos somos un foco, una esencia de energía que se manifiesta a través de estos tres focos. Que todo lo que nosotros somos como manifestación humana sale de alguno de esos tres focos. Y esos tres focos son como la manifestación de lo que somos como energía y como ser primordial, digamos, ¿no? mm, Eh, entonces yo cuando hablo con alguien o cuando trabajo con el cuerpo con alguien, es como que inmediatamente me surge eso, ¿no? Como, bueno, ¿dónde está tu fuerza? ¿Dónde está tu inteligencia, tu creatividad? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está? O manifestándose o bloqueado, pero lo que hay atrás del bloqueo es eso que sos, que está queriendo realmente surgir, ¿no? mm, Y ahí me parece que mi mirada es como muy humanista en ese sentido, ¿no? Muy holística, humanista, en el sentido de que todos nuestros problemas son porque hay algo nuestro que no está actualizado o no está pudiendo desplegarse. No es que tenemos un problema, sino que por falta de desarrollo, de mm, cualidad, de cosas propias, no podemos tener una vida más plena. Entonces siempre, me parece que siempre trato como de devolver un poco esa mirada que, que es muy clara cuando uno lee las enseñanzas de Blay y es muy afín al budismo también, mm, ¿no? Es muy afín al budismo. Eh, entonces, lo terapéutico viene a ser una herramienta, un camino para esto, para que la persona pueda sanar, desbloquear esos lugares que están inhibiendo a su propio ser de tener una manifestación más plena. Y básicamente en esos tres focos, ¿no? Lo que sería la fuerza, voluntad, poder, lo que es el amor, compasión, empatía, y lo que es la inteligencia, claridad, interés, visión. qué bonito. Ujú. Vale, en ese sentido se acerca esa idea de recuperar la pulsación reikiana, ¿no? Claro, Como claro. recuperar que el organismo esté pulsando a través de conceptos Eh, como el amor, como la fuerza, como inteligencia, y como conocimiento. como yo lo dije recién, es como más
el punto de vista psicológico, espiritual, y como vos lo estás nombrando, sería como la bajada biológica, ¿no? Organísmica, ¿no? Ujú. Como si el pulso representara esa posibilidad del ser eh, sin, sin, sin ¿cómo se diría? Sin el moldeado de la coraza, ¿no? O soltando el moldeado que la coraza imprimió sobre el pulso, Claro, más allá de la coraza, ¿no? Pudiendo ir, más allá de podríamos, la coraza, claro, pudiendo, más allá de la coraza. no, no que las corazas van a dejar de existir, pero No, pudiendo pulsar, ¿no? No queda restringido. Y ahí viene sí, el trabajo muscular, el trabajo corporal, el trabajo de respiración más visceral, que mueve las vísceras. No, lo escucho tu trabajo y se me hace sentir muy cercano a la propuesta de la biosíntesis. No sé ujú, si conoces la biosíntesis de David Boadella, ¿no? sí, De sí, sí, sí. con tu propia síntesis, porque bueno, tu camino, pero así con meditación, con trabajo corporal. eh, Sí, la diferencia un poquito es que esto que yo te cuento, yo lo hago un poco como te decía recién. Hablo un poco con la persona y en general siempre le pido que primero se pare, ¿no? Que enraíce un poquito, que afloje sus rodillas, que sienta que haga algunas respiraciones profundas para ver yo un poquito está, dónde está la limitación, cuánta posibilidad de contacto hay, ¿no? Y Y eso es un poquito más propio de la bioenergética, digamos, ¿no? Como que recién después yo quizás le pediría o que se acueste o que haga otro tipo de ejercicio, ¿no? De propuesta terapéutica corporal. Pero siempre es como si eso a mí me da como una idea de cuánto pulso tiene ese organismo, cuánta posibilidad respiratoria, cuánta posibilidad de contacto consigo misma y conmigo, ¿no? Eh, y yo siento mi trabajo también muy cercano, me gusta mucho, ¿no? El trabajo de Stanley Keleman, ¿viste? Que ujú. es otro loweniano, ¿no? Eh, más que la biosíntesis, te diría, yo en las supervisiones, en los grupos de gente que ya se formó, uso bastante material de Boadella para seguir estudiando y profundizando. Pero me gusta mucho la propuesta de Keleman, me parece como muy bella incluso, ¿no? Como imagen, como hecho artístico. Esto Ujú. de que el cuerpo es un conjunto de bolsas, de conductos y de bombas, Sí. ¿no? Como salir de la idea de que tenemos huesos, de que somos un cuerpo que va a mirar un médico con una radiografía, ¿no? Es como, no, nada de eso, nada de eso. Somos bolsas, somos conductos, somos bombas, ¿no? Es Esfínteres. como, sí, es como, no sé, como que te limpia una mirada y te propone, no sé, mirar de otra manera, ¿no? Y ahí reaparece enseguida esto del pulso, ¿viste? Mm, Porque el conducto pulsa, la bomba todo el tiempo genera un pulso, un ritmo, ¿no? La bolsa también tiene un pulso. eh, Nada, me parece muy rico esto. Incluso yo, en mi equipo de trabajo, tengo gente que viene de distintas disciplinas, que me parece que también enriquece mucho la posibilidad al enseñar, ¿no? ujú. Hay un chico Pedro, que es parte del equipo mío, que es osteópata y es músico. Entonces, desde la osteopatía y desde la música, él hace una integración del trabajo bioenergético y reikiano muy particular, ¿no? Muy distinta, muy sensible, muy sutil, ¿no? Eh, Después hay otra terapeuta que hizo la formación conmigo y después hizo la formación internacional de bioenergética del Instituto de Lowen y ahora está trabajando mucho, trabajó mucho desde la danza durante muchos años en una universidad que hay acá, se llama la UNA, que es la Universidad del Estado de Danza y Arte.
Y claro, aporta otra mirada, es como que su síntesis es otra, ¿no? Exacto. Eh, y a mí me copa, me gusta mucho eso, como ir construyendo multidimensión del trabajo, no un trabajo chato, ¿no? Como que tenga multidimensión, Ujú. un poco como son los jardines de infantes de los niños pequeñitos, ¿viste? Que tienen sus distintos rincones con juegos distintos, no Ujú. juegan a lo mismo en un mismo lugar, ¿no? Como tienen la cocina, la carpintería, el tobogán y el arenero, el dibujo y la pintura, como que se van moviendo y van pasando y van, ¿no? Mm. Sí, está bonito. Sí, me parece muy, muy vivo el movimiento, ¿no? Claro, No, sí, que también una idea regiana de base, de principio, de que el conocimiento tiene que estar vivo, ¿no? ¿No? tiene que Y lo estar que vivo. pasa con muchas escuelas es que para sostener el patrón y las formaciones, tiene que endurecer este conocimiento y poner parámetros bastante rígidos, Sí. o una propuesta que no es rígida, ¿no? Porque, bueno, de algún modo no es una propuesta Y rígida del trabajo no, corporal. es una propuesta antirrigidez prácticamente, ¿no? Claro, pero sin embargo, viste que cuando se forma una institución, una escuela internacional de algo, ya los controles se empiezan a ejercer Sí, inevitablemente, sí. ¿no? Ha pasado con todas las escuelas de todo, corporales, de todas las psicoanalíticas, de todas las corporales, y me imagino que todas las Todas. disciplinas igual, ¿no? Sí. Y entonces es un gran desafío de mantenerse autodidata, abierto, integrando cosas nuevas, ¿no? Integrando y haciendo conversar, ¿no? Quizá uno no pueda hacer todas las conversaciones con todas las disciplinas, porque bueno, si no, no estaríamos acá, no estaríamos en otro plano. Sí. No Pero sé, me parece que con las que podamos, ¿no? hay algo de este contacto nuestro que también quizás tiene esa potencialidad atrás, ¿no? Como de dejar que algo esté muy vivo y ver cómo podemos movernos juntos, hoy en esta charla, mañana a lo mejor en otra cosa, ¿no? Como gestar cosas nuevas a partir del contacto de lo que cada quien ya desarrolló. Tal cual. Sí, me parece bonito. Y cómo es sostener una formación así estando en Argentina? Si encuentras dificultad o no, si el ambiente psicocorporal es cerrado, si es abierto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has sentido a lo largo de tu trayectoria? Yo no me he encontrado con dificultades en cuanto a lo cerrado. Lo que sí encuentro es la dificultad del contraste entre todo lo institucional oficial y lo que no es oficial. Entonces, mucha gente pasa por angustias de, a mí en verdad me gustaría hacer esto, pero vos me vas a dar un título. Y yo le digo, no, yo no te voy a dar un título porque acá no hay ningún aval para esto que hacemos, no hay un aval oficial. Ninguna institución oficial avala esto que hacemos, ¿no? Muy de a poquito fuimos entrando como posgrados en la universidad, ¿no? Pero no en la carrera misma, solo en el posgrado, ¿no? Y en los hospitales siempre como actividades gratuitas, nadie está contratado en un hospital para trabajar con los pacientes con un sueldo oficial, ¿no? Entonces, eh, eso sí es un área que todavía está como en un gris, de cómo poder encontrar mayor reconocimiento, ¿no? Cómo poder equiparar un conocimiento que no viene por la vía oficial, pero que tiene tanto aval y tantos años de antiguo y de seriedad y de consistencia, cómo poder igualar algo de eso. Yo en lo personal siempre tuve como un espíritu muy rebelde y nunca me importó mucho. Entonces, Ujú. no lo sufrí tanto, no lo sufrí tanto. De hecho,
he tenido la fortuna de que me hayan invitado a lugares muy institucionalizados. Yo he ido al hospital de niños de la mano de una médica que trabajaba con bebés, a hacer cosas con bebés con problemas, porque ella reconocía que el trabajo corporal podía ayudar, Mm, pero no la institución, nunca se terminó de integrar a la institución, ¿no? Pero he tenido muchas invitaciones así de ese tipo. En algunas oportunidades me he encontrado con el obstáculo de que al no tener como una representatividad oficial hay un límite. Pero bueno, en mi caso en particular, yo siempre fui como muy periférico y siempre fui muy under. Y bueno, nada, y lo que se fue construyendo porque la gente lo pide, lo busca, lo mm, necesita, ¿no? Eh, yo en este momento estoy trabajando con mucha gente joven, con mucha gente que viene o porque transitó la astrología y la astrología le abre la necesidad del cuerpo, o mucha gente de la Universidad de la Danza y el Teatro de la UNA, que mm, en la UNA ya hay docentes, que algunos son docentes de mi equipo, que son profesores de la universidad, y entonces llevan la bioenergética y el trabajo reikiano a la universidad. Entonces después esos chicos salen y quieren formarse también en esto. Pero es un diálogo muy por afuera de lo institucional, muy por afuera de la institución. mm, mm. Claro. Sería lindo que se integrara, pero yo no siento que sea mi misión. Quizás hay otros Ujú, que siendo eso, o sea, no yo. claro, sí, Lo mío más por vale. otro lado. Claro, pero eso nunca impidió que te movieras, ¿no? Nunca impidió que hicieras tu No, propio movimiento. A veces pienso que no, cuando uno se forma en psicología o medicina, tiene más trabas para sí, hacer un camino under o autodidacta o decir, bueno, igual me gusta, igual voy por este camino, ¿no? Porque, bueno, encuentran más confrontaciones en la ruta, claro, ¿no? claro, Cuando tenés que respaldar el trabajo dentro de una línea oficial institucionalizada, cuesta un poquito más, sí, sí, ¿no? sí. Eh, No, en mi caso eso no fue un obstáculo. Sí fue arduo, fue trabajoso porque fue abrir caminos donde no había caminos, ¿no? Eh, ujú. pero, pero bueno, se ve que mi energía va para eso, Una energía de abrir caminos. de abrir caminos. Sí, ahora después de muchos años, bueno, vos ya lo sabés, pero después de muchos años estoy empezando a ir a Córdoba y a Mendoza a enseñar Mm, y también muy importante porque yo hace muchísimos años que siempre recibía como mensajes, yo estoy en Mendoza o estoy en Córdoba, estoy en Jujuy, acá que me podés recomendar a alguien acá. Y yo decía, no, mirá, no te puedo recomendar, no. Y bueno, y nunca se abrió la posibilidad concreta de ir porque nunca había suficiente gente como para arrancar un grupo. Bueno, llevó muchos años, pero ahora finalmente se está concretando y bueno, es una alegría también, ¿no? Poder ir como abriendo caminos para otros lados también. ujú, sí. Ir abriendo caminos, encontrar que hay gente que está haciendo cosas también como vos, ¿no? Como otros. No es que no hay, pero están muy tapados, están muy perdidos, ¿no? En la cara de la psicología, del psicoanálisis, de la medicina, como que no hay mucha visibilidad o aval para los que hacen otras cosas. No, claro. Sin embargo, hay mucho campo, ¿no? Hay mucho campo, sí, hay mucho campo, Mucho mucho campo. campo. Así que me imagino que ahora con las formaciones que estás trayendo a Mendoza, Córdoba tiene su camino psicoterapia corporal y Sí, ergonomía bastante amplio y viejo, digamos, largo aliento. Mendoza no, entonces Mendoza no. Mendoza como está todo el mundo en este término muy en pañales, ¿no? Como muy, por ahí hace otras cosas, muy vanguardista dentro de, de esas terapias que son más integradoras de lo energético,
de Sí, lo, así, más que llamar terapias alternativas, a mí me gusta llamar un poco, se me viene ahora, poder llamar la terapia que integra varias dimensiones, ¿no? Porque ya lo alternativo hoy, ¿qué es esto, no, no? ya dejó de ser alternativo lo alternativo. Claro, es como, en fin, pero sabemos que Argentina es la cuna del psicoanálisis y el psicoanálisis guarda sus espacios con mucha fuerza y los protege bastante, Sí, está bien, pero y que todavía hay un largo camino por hacer adentro de las psicoterapias corporales. Digo psicoterapia porque yo soy psicóloga, entonces vengo muy de ahí, ¿no? Para que eso realmente pueda ser tomado, incluso con los riesgos de ser tomado por las escuelas de formación de psicólogos, ¿no? Que pueden endurecer muchas de esas miradas, pero a la vez da un lugar y deja de ser el no reconocido, ¿no? Como el hijo que está en todos los lados, pero que no es reconocido, y está todo el mundo trabajando, y los psicólogos están buscando miradas distintas, y están haciendo formaciones, y, y, y la cultura y la sociedad va muy atrás en el reconocimiento de eso, ¿no? Porque esas cosas, sí. y está buena la Sí, invitación para los nuevos, que son caminos a hacer para los nuevos psicólogos, médicos, de institucionalizar y de hacer sus caminos, de marcar ese territorio adentro de las instituciones de formación, ¿no? Que son las que avalan. Y ahí yo creo que hay gente que está haciendo algo, por lo menos en lo que voy sabiendo, ¿no? Que hay conversaciones ya con el colegio de psicólogos, que ya hay tesis de fin de curso eh, armadas adentro de la mirada sobre corporal. lo corporal, claro. Entonces, bueno, son esas formas, ¿no? No es como estamos en Brasil, que ya hay mucho más avance, incluso todo el tiempo estamos hablando de producir ciencia, ciencias académicas dentro de la psicología con la mirada corporal y cada vez hay más Claro, doctores, hay más gente con formación y hay gente muy, muy grosa y capísima en Brasil, adentro de sí. las universidades. No es masivo, pero bueno, ya están ahí, ¿no? Es que Brasil siempre estuvo un poquito adelante en relación a esto que la Argentina, ¿no? Todo el movimiento corporalista en Brasil, Así que siempre todo llegaba un poquito antes, ¿no? mm, sin embargo, ha existido argentinos que han sido muy importantes para esa historia en Brasil, Sí, ¿no? para Brasil. Yo, por ejemplo, estando en Brasil con Denise de Sauni, me enteré de la existencia de Jorge Stolkiner, que era un argentino cordobés, que Ujú. es un raigiano que ha escrito y que ha enseñado en todo el mundo, ¿no? Y Claro, sí. ni lo que llegué a conocer nunca. Me enteré vía Brasil. Claro, ¿no? Qué loco eso. Y Qué en loco Brasil eso, ha ¿sí? sido muy importante y muchos, Sí, muchos terapeutas han empezado con él, tal cual, tal cual. ¿no? Y así como una curiosidad, que era como una curiosidad de las primeras, pero fuimos conversando y yendo por esta ruta. Entonces vuelvo a una pregunta que me quedó ahí en el tintero. En Argentina y en tu recorrido, ¿cuáles fueron los terapeutas, profesores, maestros adentro de la bioenergética o dentro de la terapia corporal? Vos nombraste varias personas, pero si pudieras volver un poquito a alguien, ¿a quién destacaría que ha sido importante para vos? Dentro de la bioenergética estrictamente, yo creo que me he recibido más influencias de afuera que de Argentina mismo, ¿no? Eh, lo que quizás no tiene que ver con la bioenergética propiamente dicha, pero como cosa más autóctona argentina, muy, muy argentina. Cuando hablábamos antes de Río Abierto, que es un lugar por el que yo pasé de muy joven, pero que para mí fue muy importante en mi formación. El trabajo de Río Abierto, que se llama Movimiento Vital Expresivo, Movimiento Rítmico Expresivo, es un trabajo que viene de una mujer que se llamó Susana Milderman.
Ujú, Milderman, yo creo que fue una especie de Reich, porque Susana fue una autodidacta que creo que ni siquiera había terminado el colegio primario. Eh, y ella creó un trabajo para el desarrollo humano desde su propia experiencia, de la nada, digamos, en un momento donde lo único que había en la Argentina era la escuela de danza clásica, alguna escuelita de teatro y el yoga que estaba empezando a llegar. Estoy ujú, hablando de 1950, 57, 55, ¿no? No había realmente nada acá. Y ella empezó este movimiento de esta escuela, que finalmente el trabajo se llamó Sistema Milderman, que después devino en distintos centros, uno que fue Greig, otro que fue el de Guardiles ujú, y el otro que fue Río, ujú, ¿no? Y ese es un movimiento que sigue existiendo acá en la Argentina y que es un trabajo que nació acá y que tiene sus propias reglas, sus propias leyes, su propia forma, ¿no? Y yo creo que vale la pena nombrarlo, porque ella tuvo una intuición en ese momento, ¿viste? De algo que no... Ella se iba enterando de que había cosas que ella hacía porque había alumnos que venían y le decían, ah, pero eso yo lo hago en la clase de yoga, eso viene del yoga. Y ella decía, ah, mira qué interesante. Entonces buscaba un libro de yoga y estudiaba, pero ella ya lo hacía de antes, ujú, ¿no? Y ella hacía movimiento con música, hacía pintura y hacía una cosa que ella llamaba diálogos, ujú, que eran como unas dramatizaciones. Y hacía masaje. Y para ella todo eso era un trabajo integral, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, yo siento que yo tengo una percepción y una posibilidad de abordar el cuerpo de las personas que me viene de ahí todavía, cuando toco. O sea, que es algo que a mí se me abrió y que desarrollé con ese trabajo, que después se enriqueció en la posibilidad de ver capas del cuerpo y capas de lo psicológico y capas de lo expresivo, pero el contacto, la posibilidad de ir con las manos, de tocar, de abrir, de posibilitar procesos, yo lo traigo todavía desde ese momento, desde ese trabajo. Y ujú, eso es algo bien propio de acá, de Susana Milderman, a quien tuve el placer de conocer cuando ya tenía 75, 76 años, de María Adela, que era la directora de Ría Abierta, o María Adela Palcos, de Hugo Ardiles, que era el médico de todo el sistema. O sea, toda gente que para mí me dejó mucha impronta. Susana Estela, que es esta persona que después te voy a presentar, a contactar para que investiguen un poco ahí lo del movimiento y la plástica. Eh, digamos, para mí, toda esa etapa que fue muy coincidente con la época de la dictadura militar acá en la Argentina, para mí fue todo un momento de nutrición muy profunda y que despertó en mí una intuición y algo del ser más íntimo mío, que ya después quedó ahí como muy despierto en la búsqueda, ¿no? qué potente. Hasta cuando hablas, llega, llega la Sí, irradiación de esa potencia. Impresionante. sí. Para mí eso Ay, fue muy potente, muy potente. Y después, sí, bueno, tuve maestros, Elena Berro, que trabajó y trabaja conmigo todavía. El contacto con Liliana Cero, que la perdí en el mundo, no sé dónde anda, sé que en algún momento estaba viviendo en Chile. Ella fue la representante, fue la primera representante de Boadel acá en la Argentina. Eh, después, bueno, acá hay un terapeuta bioenergético que yo no estudié con él, no aprendí de él, pero hemos tenido un cierto intercambio, que es Alberto Wang, que tiene su propia escuela de bioenergética acá en la Argentina, tiene que un libro él él, ¿no? representa... ¿Eh? Tiene un libro él, ¿no? ¿Cómo? Puede ser que tenga un libro él. No,
¿No? Ah, no. No, que yo Sí. sepa, todavía no llegó al libro. Él representa la escuela de Lowen que tiene sede en Miami. Viste que cuando muere Lowen en Nueva York, se dividen. El hijo de Lowen queda con la escuela de Nueva York y hay otra persona que funda una escuela en Miami. Ujú, Y él representa la escuela de Miami. Eh, si se quiere, lo que nos divide un poco es eso, ¿no? Como que él representa una escuela con un formato determinado, ¿no? Pero bueno, él también hizo mucho trabajo con la bioenergética acá en la Argentina. mm, Eh, pero sí, yo mis maestros te diría que reconozco más toda esta gente del sistema Milderman. Y después, eh, Guimaraes de Río de Janeiro, que para mí también me dejó una impronta fuerte. Y después ahora Denise con el trabajo reikiano que me tocó muy profundo, muy profundo. qué bonito. Bueno, tenés un lindo camino, ¿no? Admirable, para mí admirable. Mm, Así que te lo agradezco un montón poder compartir, que quede acá registrado. Gracias, para mí es muy lindo habernos conocido y tener la oportunidad de conversar. Ujú. Bueno, para ir cerrando y terminando esa conversación, ¿qué más te gustaría traer y como a modo de cierre? Podríamos decir un mensaje, Un mensaje. un mensaje iluminado. No, 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 una broma. Pero no sé, como algo que quiera compartir para las personas que puedan estar escuchándonos. Qué sé Sí, a riesgo de caer en frases un poquito hechas y tal vez un poco cursis, pero que no dejan de ser verdad. Realmente, si pudiéramos dejar de hablar del cuerpo y de la mente y hablar del cuerpo-mente, ¿no? Poder terminar de entender y asimilar que no podemos vivir en una mente que no tenga un cuerpo y en un cuerpo que no tenga una mente y que son una unidad realmente, ¿no? Que todavía no terminamos de... Y que ese es nuestro hogar, que no tenemos otro lugar donde vivir en este planeta, por lo menos en este planeta, si no es a través del cuerpo y que nuestras experiencias ocurren en el cuerpo, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todas nuestras imágenes, todas nuestras intuiciones, todo eso está acá, sea en el cerebro que está en el cuerpo, sean los órganos, sean los músculos, eh, digamos, como que es importante que podamos estar en nuestro cuerpo para poder estar presentes de verdad, para que seamos una presencia que irradie algo propio, tenemos que poder estar en el cuerpo. Y el cuerpo tiene que poder estar un poco más suelto, más libre, recuperar su pulso natural, ¿no? Su pulso espontáneo. yo. Es la Ujú. base, ¿no? De esto que hacemos. Sí, la verdad que sí. Esa, esa búsqueda de ese funcionamiento integral de la unidad psicosomática, ¿no? ¿Sí? Así Y que es. esa unidad, cuando está pulsando más en armonía consigo misma, entra en resonancia con todos los otros pulsos de la naturaleza, ¿no? Como que es ahí donde estamos en unidad con la naturaleza misma, con el todo, ¿no? Cuando recuperamos ese contacto con nuestro propio pulso. Así, qué bonito. Son instantes a lo mejor. Ajá, qué bonito. Muy bien, muchas gracias por recordar. No, gracias. Sí. Muchas gracias, Múnich. Bueno, Orlando, ahí vamos poniendo final a esa charla para que podamos hacer otras cosas. Bueno, te agradezco un montón y las próximas charlas las tendremos acá personalmente cuando vengas a En Mendoza vivo. Sí, para la, charla y pro- abrazo. para la próxima clase de formaciones que das acá. Y
y agradecer el movimiento que está trayendo a esta ciudad para formar nuevos terapeutas en bioenergética con tu mirada. Ujú, eh, Bien, y que continúen moviéndose, ¿no? Como también está ese gran pensamiento en muchas disciplinas y en la mirada reichiana, la vida en movimiento, ¿no? Lo que está vivo está en movimiento, ¿no? No está ujú. estancado. Lo estancado se va a Sí, morir, tiene una tendencia, y después podemos pensar que nada se muere realmente, se transforma, pero bueno, nuestra existencia tiene un límite y llega un momento que termina, como muchos ujú, movimientos. como forma. Y también a veces al no poner en movimiento las miradas psicocorporales, esa unidad psicosomática, a veces se va perdiendo, pero siempre viene otra disciplina que la recupera, ¿no? Siempre hay otra Sí, escuela que tal la cual, recupera. tal cual. Mm, Así Y que, este me parece que es un momento donde está volviendo a brotar mucha cosa con distintas formas, ¿no? mm, ujú, claro, sí. Como nada se termina de extinguir realmente, ¿no? Los movimientos vuelven, Ujú, repaginan, bueno, sea del budismo, sea de las sí, disciplinas más de India, de la mirada de la yoga, bueno, y todo eso, a mí lo que me gusta mucho observar cuando observo distintas disciplinas, miradas, es que si observamos lo vivo, como diría Reich, ¿no? Llegamos a las mismas observaciones. Y eso que trae de la Susana Biderman, algo así. Milderman, Biderman, Milderman. que de la Susana, que ella solita fue construyendo su mirada a partir de la observación de su propia vida y de lo vivo, ¿no? Y cuando Y miras, de su no es muy propia... distinto de otras, ¿no? Y eso sí Ujú. pega y se une. Eso para mí, como se dice acá en Argentina, flasheo con estas cosas. Sí, Me hace vibrar, que bueno, parece que hablamos distintos idiomas y hasta, vamos, la astrología un poco, que es un idioma bastante específico, pero cuando hilamos fino estamos hablando de cosas muy similares, ¿no? muy similares. Así que, bueno, y con sus códigos diferentes también. Bueno, te mando un beso enorme. Bueno, gracias, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Gracias y gracias. Chau, chau. Chao, 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 chao.